Charlábamos el otro día, Ramón, entre semanas, a raíz de la muerte de Kobe Bryant, sobre cómo juzgar la carrera de alguien que ha pasado por ser un hombre bueno, pero que tiene también un pasado un pasado turbio y manchado, ¿no? En el caso de Kobe Bryant, pues se libró por los pelos de ir a la cárcel por una acusación de violación que ocurrió hace 16 años. Claro, ¿cómo juzgas esa carrera, no? Bueno, tampoco está muy claro. No hubo juicio. Lo que hubo un acuerdo extrajudicial. Y mucho dinero de por medio. Él reconoció que había tenido una relación que él decía consentida con esta mujer, pero que entendió que quizás no fue suficientemente consentida. No, él reconoció en la nota final, sí, en la que anunciaba el acuerdo, exacto, que él pensaba que era consentida, pero que ahora entendía que no fue consentida. Es aceptar que había habido algo más, ¿no? Claro, pero piensa también los casos de Cristiano Ronaldo, que robó fue mentira, o el de Neymar, que también fue mentira, o Plácido Domingo, que no es violación, pero que se le acusa, claro, de manoseos varios, y aquí la prensa española pues le ha exonerado de toda culpa, ¿no? Sí. Son temas muy delicados porque tiene que haber un juicio, tiene que haber un proceso. En el caso que vamos a tratar ahora sí está habiendo ese proceso. Claro, porque mientras el impeachment a Trump se celebra en el Capitolio, a 300 kilómetros más o menos, en la Corte Suprema de Nueva York, tiene lugar otro juicio que es seguramente menos trascendente en lo político, sin duda, pero más en lo social. Es del que fuera el hombre más importante de Hollywood, el intocable productor Harvey Weinstein, que desató en octubre del 2017 involuntariamente el movimiento Me Too. Después de las revelaciones iniciales del New York Times y del New Yorker, él fue acusado, yo creo que cerca de un centenar de mujeres, de acoso, de abuso sexual, en algunos casos también de violación, y hace unos días comenzó en Manhattan uno de los juicios que tiene pendientes. Se enfrenta a 5 acusaciones, incluida la violación a 2 mujeres, y si resultara culpable, Weinstein podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Tiene 67 años. Idoia Noain es corresponsal del periódico de Cataluña en Nueva York desde hace casi 20 años. Estos días ha estado siguiendo el juicio allí mismo. Idoia, te agradezco mucho que estés despierta hasta ahora, porque esto para un periódico no lo haces. No lo hago. Aunque a veces sí, Javier. Ya sabes que aquí no hay horario. Oye, nos interesa también mucho un poco la logística, ¿no? ¿Cómo conseguís los periodistas entrar en una sala que supongo que tampoco es muy grande? Bueno, hubo que acreditarse para el juicio y entonces cada día la sala no es pequeña. La del Chapo era mucho más pequeña. Cada día hay espacio para 70 periodistas. Hay 150 acreditados. Hay espacio para 70 periodistas y luego espacio para miembros del público, que caben unas 30 personas. Y básicamente cogéis vez, ¿no? Y si alguien le toca un número por debajo de ese, tiene que esperar a que algún compañero tropiece, ¿no? Eso es, hay que hacer la cola fuera, aunque los primeros días las colas fueron antes de que se abriera el tribunal. El tribunal abre a las 8 de la mañana y la sala abre un poco más tarde. Hay que hacer cola fuera y luego repetir la cola dentro una vez que has pasado seguridad, y si entran 70 y tú eres el 71, tienes que esperar a que alguno salga para poder entrar tú. Claro, ahora hablamos un poco del juicio en sí, pero ¿tú crees que quizá por culpa del impeachment, que al fin y al cabo acapara mucha atención informativa, este juicio, que iba a ser el juicio del año, no está teniendo el seguimiento mediático que habría tenido? Yo le veo bastante seguimiento mediático. Es verdad que, claro, está dominada la actualidad por el impeachment, ahora por el coronavirus, pero el juicio de Weinstein está teniendo mucha cobertura, sobre todo, igual no en los medios generalistas, pero el Guardian tiene al corresponsal en Nueva York yendo periódicamente casi todos los días al juicio. El New York Times, por supuesto, lo está cubriendo. Todos los medios, Vulture, de New York Magazine, Variety, Hollywood Reporter, las televisiones, sí, no hay atención. Es curioso que él vaya con su taca-taca haciéndose el débil. Recuerda un poco a la figura de Pinochet cuando volvió a Chile, ahí en silla de ruedas. Bueno, ¿no? Sabes que alguien me decía ayer cuando estábamos en Burgos que recuerda también a Ortega Cano, cuando dejó de teñirse el pelo en su juicio por aquel accidente para provocar un poco de pena. Sí, no sé, es parte del espectáculo. ¿Esto lo está comprando la gente, los jueces, los jurados? El jurado, esto es curioso porque cuando él entra por la mañana con el taca-taca o a veces apoyándose en el personal de seguridad que le rodea, porque llega con un entourage muy grande, aparte de los abogados, el jurado no está en la sala. Es decir, el jurado no le ve moverse.
El jurado ya lo ve sentado. Es verdad que tiene esa apariencia de... está muy envejecido, y el jurado no le ve sentarse. Obviamente el andador lo ven apoyado detrás de su banquillo o al lado de su banquillo, pero moverse no le ven. Lo que la Fiscalía está haciendo mucho es, y ha conseguido introducir como pruebas, fotos de Harvey Weinstein hace unos años, cuando era ese hombre en toda su plenitud, el hombre grande y vibrante y en toda su plenitud, y proyectan las fotos, han conseguido ponerlas como prueba para dar la imagen de que no es ese hombre desvalido que ven ahí. Claro, es muy interesante todo esto que cuentas, como lo es también imaginar cómo funciona esto del secuestro del jurado. Es imposible que estén ajenos a las fotografías y a la cobertura que se está haciendo, ¿no? Hace unos días declaraba la actriz Annabella Sciorra, a la que los oyentes seguramente recordarán por su trabajo en Los Soprano. Era un testimonio bajo juramento, pero era en calidad de testigos, ¿no? Su caso yo creo que ha prescrito. Sí, su caso ha prescrito. El caso penal de Nueva York está construido sobre las acusaciones de dos mujeres, Miriam Jalei y Jessica Mann. Pero, igual que hicieron en el juicio de Bill Cosby, para los cargos más graves, que es el de los dos de actitud sexual depredadora, que esos son los que conllevan la cadena perpetua si es condenado, se ha dado permiso para que testifiquen mujeres que también acusan a Weinstein y que pueden crear el patrón de conducta depredadora, los Bad Prior Act, los actos malos previos. Entonces, han testificado ya Annabella Sciorra y dos más esta semana, y aún queda una tercera, que además es una de las mujeres sobre cuyas acusaciones se ha construido el caso penal en Los Ángeles, que se abrió justo cuando comenzaba el caso penal en Nueva York. Claro, este es solamente el primero de muchos, ¿no? Por ahora el primero de dos, porque por lo penal. Tiene Nueva York y tiene Los Ángeles por lo penal. Y luego tiene las demandas por lo civil, que algunas de ellas se alcanzó aquel acuerdo polémico antes de Navidad, pero algunas de las que supuestamente estaban vinculadas por ese acuerdo económico lo han anunciado ya que lo rechazan y que van a seguir sus demandas por lo civil. Oye, salvando las distancias y aprovechando que hablamos contigo, Idoia, a mí me gustaría preguntarte por otro asunto. Tú publicabas en el periódico una pieza que planteaba esa idoneidad o no de mencionar en las necrológicas de Kobe Bryant la acusación de violación a la que se enfrentó en 2003 y que, como decíamos antes, resolvió de manera extrajudicial, casi reconociendo que hubo una relación no consentida, ¿no? Tú lo titulabas "Cómo abordar las sombras de un mito". Me gustaría que hicieras una reflexión sobre esto y que contaras también lo que ha pasado en el Washington Post, que ha sido muy interesante. Bueno, es muy complicado. Yo entiendo que reconstruyó su vida familiar, que ha hecho muchísimo por las mujeres. El legado deportivo es impresionante y el legado social que deja. Pero es una realidad que el caso del 2003 está ahí, y la disculpa que él hizo, él siempre insistió en que para él fue consentida, pero al final que entendía que ella sintiera que no era consentido. Entonces, es verdad que se pasó de puntillas en muchos casos, algunos ni mencionaron esto este episodio que forma parte de su vida al hacer los obituarios. Pero el mismo domingo, cuando murió, una periodista del Washington Post de la sección de política tuiteó un artículo de 2016 que publicó The Daily Beast justo cuando se iba a retirar, repasando qué pasó en el hotel de Colorado. Y era un artículo que incluía detalles de la declaración que hizo Kobe a la policía, negando 3 veces que mantuviera relaciones sexuales y reconociéndolo después, una vez que le dijeron que tenían muestras. Era un artículo conflictivo para él, sin ninguna duda. Y entonces a la reportera del Washington Post, que tuiteó ese artículo sin más comentarios, le empezaron a llegar en redes sociales miles de mensajes insultantes y amenazantes, que ella tuvo que pasar la noche en un hotel. Y la dirección del Washington Post le dijo que por favor dejara de tuitear y la suspendieron. La suspendieron de empleo, no de sueldo,
mientras estudiaban si había violado las normas de redes sociales del Washington Post. Por falta de sensibilidad, decía el director. Sí, y porque supuestamente dijo que ponía en peligro el trabajo de otros compañeros, o que dificultaba el trabajo de otros compañeros del periódico. Entonces hubo una revuelta interna en el periódico y una, sobre todo en el periódico, la importante fue en el periódico. Su crítico de medios publicó un artículo diciendo que la suspensión estaba equivocada y defendiendo a la reportera. El comité de redacción del periódico y al final más de 300 redactores del periódico firmaron una carta denunciándolo, y 2 días después el Washington Post dio marcha atrás. Y es verdad que el Washington Post permitió a muchos columnistas que esos 2 días, mientras ella estaba suspendida, casi todas las columnas que publicó el Washington Post eran de columnistas diciendo la importancia que tenía el caso y de recordar el caso, y que no se puede no contar. Y alguien decía, periodistas e historiadores tienen la obligación de contar los puntos brillantes y los puntos oscuros. Claro, y esto le pasó a esta mujer por recordar ese lado oscuro de Kobe Bryant. Idoia Noaín, que es corresponsal en Nueva York del periódico de Cataluña desde hace mucho, mucho tiempo, y creo que tienes por delante una semana intensita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Super Bowl, luego Oscars, los Oscars. Eso te iba a decir. Oye, que de verdad que te agradezco mucho que hayas aguantado despierta, ¿eh? Nada, Javier, un gusto saludaros. Venga, un beso fuerte, gracias. Hasta luego. De todo lo que ha contado en esta última respuesta que nos daba Idoia, me ha llamado la atención que el defensor del pueblo publicara en el Washington Post una nota criticando una decisión del director. El defensor del defensor del lector. Qué envidia, ¿no? Sí, hombre, no es muy frecuente en España, como tampoco muy frecuente que el Washington Post publique informaciones sobre que su dueño no paga impuestos. Que es Bezos. Y en Bezos, sí. Exacto. Oye, ha quedado muy bien, yo creo. Sí, hemos aprendido cosas. Sí. Un abrazo. Es un tema delicado el de COVID. Doctor, hasta luego. Gracias. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.